Hola, hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Dame tus trucos. Ahora vamos a entrevistar a una persona bien interesante. Ella es Rebeca Verduga, que trabaja igual en el sector de reclutamiento. Entiendo yo por ahora que se especializa en el sector IT. Esta va a ser una entrevista especial porque vamos a responder preguntas de cómo hizo Rebeca para formar una carrera alrededor del reclutamiento, empezando estudiando psicología en Ecuador y después saliendo a países remotos, ¿no? De hecho, ahora mismo creo que está en Tailandia y sobre eso queremos saber, ¿no? ¿Cómo haces el viaje de Quito a Tailandia y varios destinos en el camino viviendo de la profesión de recruiter, ¿no? Bueno, empezamos entonces. ¿Cómo estás, Rebeca? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y por su tiempo también. Contenta de estar aquí y compartir lo que pueda. Dame tus trucos es un programa que empezamos hace algunos meses para poder guiar la forma de pensar, compartir buenas prácticas, mostrar qué se está haciendo afuera de Ecuador y en América Latina en el mundo de reclutamiento. Y en medio de esto hemos hecho como un especial en reclutamiento IT, que fue como llegué a ti. Y bueno, en el camino, mientras íbamos conversando, nos dimos cuenta de que quizás a la gente le podría interesar más en este capítulo el cómo fue tu trayectoria, cuál es tu historia desde que empezaste, ¿no? Entonces yo estuve leyendo tu información en LinkedIn y vi que empezaste estudiando psicología, no sé si industrial, pero es psicología, ¿no? Sí, yo estudié psicología industrial en la Salesiana. Me gradué de la Salesiana. Y en cuanto a mi carrera, pues le empecé en ADECO. Fueron mis primeras pasantías. Y en ADECO hay dos áreas de reclutamiento. Yo estuve en el área de reclutamiento que se dedicaba más como que a headhunting. Entonces ADECO fue una gran escuela para aprender todo sobre eso, para ver cómo funciona más la industria, cómo contactar clientes, candidatos. Aprendí un montón ahí y bueno, ahí estuve 6 meses. Después de los 6 meses en ADECO pasé a una industria distinta, que es la de petróleos. Entonces hice mis pasantías en Halliburton. Igual aprendí un montón ahí, hacía un poco más de lo que es comunicación interna, pero obviamente fue un cambio grande venir de ADECO, una consultora, a una petrolera. Después de Halliburton pasé a Baker Hughes, igual otra petrolera. Ahí hacía un poco más de lo que es onboarding y bueno, aquí empezó como que mi contacto de recursos humanos con otras partes del mundo, porque en Baker yo estaba aquí en Ecuador, justo empezó lo de la pandemia, entonces empecé el trabajo remoto 100%. Incluso yo recuerdo que fui como que mi primer día y luego ya me dijeron, empezó la pandemia, sabes que vamos a trabajar desde casa. Entonces fue un cambio para mí también porque desde la Salesiana nosotros debemos hacer un proyecto que nos ayuda a nosotros para presentarlo como a final del semestre. Aquí yo debía ver que en Baker pues hay personas en Quito y había personas en el Oriente, pero también había personas trabajando en Perú y en Colombia y en otros países. Entonces desde Ecuador manejábamos también esos otros países. Aquí empecé a ver como que, bueno, se puede hacer esto desde estando en Ecuador, trabajando remoto, y puedo estar en contacto con personas de otros lados, que fue algo que siempre me interesó. Creo que la clave de esta parte, saber conseguir este tipo de pasantías, fue el inglés. Muchas de las entrevistas, incluso las dos entrevistas, fueron en inglés. Y obviamente pues con las personas que trabajaba de otros países a veces habían conversaciones en inglés y eso fue lo que me llamó la atención en decir, pues bueno, puedo hacerlo en ese entonces pensaba como que desde mi casa porque estamos en pandemia, puedo hacerlo y trabajar con otros. Y después de esto pues terminé mis pasantías en Baker y empecé a hacer como que mi investigación de trabajos remotos, de empresas remotas.
Vi que muchas de las empresas remotas estaban como que enfocadas en perfiles de tecnología. Entonces yo tenía muy poco conocimiento de tecnología, tal vez un poco de lo que sabía y lo que había hecho en Adeco, pero que no era un montón. Entonces empecé a tomar cursos, empecé a ver como que más videos, a aprender más sobre cómo funciona la industria y ya buscar también perfiles en LinkedIn. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita en mi actual trabajo, la empresa se llama Distant Job. Esta empresa es una empresa canadiense y fue una de las primeras empresas en tener esta modalidad de trabajo 100% remota. Entonces, lo que yo hago básicamente es headhunting, busco candidatos que estén interesados en las ofertas que nosotros tenemos, que vemos que puede ser un buen match para lo que ellos también están buscando y para nosotros, y que puede ser un beneficio para ambas partes, y los contacto. Entonces, así como nosotros buscamos candidatos, pienso que nosotros como candidatos también podemos buscar las empresas en las que queremos trabajar. Solamente se necesita un poco más de tiempo, buscar qué es lo que queremos y dedicarle tiempo a aprender sobre eso. Entonces así fue como yo terminé en Distant Job, haciendo mi investigación, tomando cursos, aprendiendo un poco más, escuchando a más reclutadores, porque el hecho de trabajar para perfiles de tecnología implica que tú tengas que saber sobre el lenguaje de ellos. Entonces, obviamente no te vas a convertir en un desarrollador, pero necesitas hablar su mismo lenguaje. Y así fue como terminé en Distant Job, y así es como he venido haciendo todo esto. Todo esto mientras pasaba la pandemia, te entiendo, ¿no? Sí, yo empecé en Distant Job justo como que a inicios de la pandemia, un poquito después tal vez, porque yo me gradué y empecé pues a buscar este tipo de trabajo que era el que me interesaba en ese momento. Y sí, fue como que a raíz de la pandemia pienso que igual muchos empezamos a buscar un trabajo que se pueda hacer desde casa. Y bueno, en mi caso tuve la oportunidad que más de hacerlo desde casa, puedo hacerlo desde cualquier parte. Entonces ha sido igual algo que me ha beneficiado mucho en mi carrera. Y sí. Cuéntanos un poco qué hace Distant Job. Yo entiendo que es como un headhunter que se especializa en cargos tecnológicos que quizás estén en cualquier parte del mundo para algunas industrias, no sé si solo en Canadá o en otro estado, pero tú que estás ahí adentro, cuéntanos cuáles son las características de esta empresa. Sí, exacto. Distant Job es una empresa de reclutamiento 100% remota. Nosotros buscamos candidatos en Latinoamérica y en Europa también. Tenemos, básicamente nuestro equipo está formado tenemos los sourcers, tenemos los reclutadores, también tenemos el equipo de accounting, y bueno, entre todos hacemos ese trabajo que es básicamente buscar desarrolladores, buscar que su perfil se ajuste a lo que estamos buscando, pero también vemos que lo que nosotros ofrecemos se ajusta a lo que ellos están buscando, es decir, en cuestión de salarios, beneficios, y mediante eso pues llegamos al acuerdo. Entonces sí, 100% reclutamiento remoto. Y tú dentro de Distant Jobs, ¿cuál es tu rol? Mi rol es sourcer. Lo que yo básicamente hago es busco a los candidatos, busco que su perfil se ajuste a lo que nuestro cliente está buscando. Los contacto, tengo el primer contacto con ellos, veo si que su perfil se ajusta, también hablo un poco más sobre salarios, y si cumple todos los requisitos, pues pasa a una siguiente fase, que es la entrevista. Y ya bueno, en esta entrevista se habla un poco más sobre su experiencia y todo eso. Entiendo. ¿Cómo tú aprendiste, digamos, a reclutar este tipo de perfiles aquí en esta empresa o aparte?
Perfiles exactamente, reclutamiento sí, los aprendí en Distant Job. Distant Job ha sido una gran escuela para mí, ya que a pesar de que tengo un conocimiento muy básico sobre perfiles de tecnología, en Distant Job he aprendido un montón porque siempre tenemos pues roles distintos que buscar, perfiles distintos, entonces básicamente aprendí aquí, pero como te comentaba antes, en Adeco tuve ciertos roles similares, pero eran un poco más sencillos, se podría decir. Y aparte de eso, pues la investigación que hice antes de empezar a buscar trabajos en tecnología, como te comenté, estuve recibiendo cursos, viendo videos, uniéndome a charlas, porque claro, en la primera entrevista que tú vas a tener con el trabajo que tú quieres tener, pues necesitas tener un conocimiento previo y que vean pues que tienes el interés de aprender más. Sí, suena súper lógico. Entonces entiendo que tú tomaste una decisión de encontrar un trabajo que te permita, no sé si viajar o por lo menos tener esta libertad de irte preparando quizás en otros lugares, ¿no? Y ahí empezaste como a enfocarte digamos que en reclutamiento IT, porque era como algo que de la industria que te podría dejar que eso ocurra. ¿Cuáles Exacto. fueron como esas fuentes en las que empezaste a encontrar compañías que te brindaban este tipo de oportunidades? Mira, en realidad cuando yo me interesé por todo esto, creo que lo primero que hice fue ver videos. Entonces, pienso que a veces nosotros como recursos humanos pensamos que debemos estar netamente en la oficina y que nuestro trabajo está ahí todo, porque obviamente nosotros debemos de estar en contacto con las personas. Entonces lo que hice fue ver videos, eh, investigar un poco más y en cuanto a ya ir a las empresas y contactarlas, LinkedIn. Entonces lo que hice fue buscar reclutadores y qué reclutadores estaban, como en LinkedIn se puede ir filtrando, qué reclutadores ya estaban en empresas de tecnología y qué empresas de tecnología, porque también yo no tenía mucho conocimiento, o sea, los videos que yo había visto tal vez ya era de personas que estaban en México, en Colombia, entonces yo decía, bueno, y en Ecuador, ¿qué tanto tenemos esto? Investigué, en Ecuador hay muchas empresas también que se dedican al reclutamiento de empresas de tecnología. Y bueno, en esta investigación que hice encontré algunas, vi que habían igual otros ecuatorianos trabajando para este tipo de empresas y lo que hice fue contactarlos directamente a los reclutadores, también hacer un poco de networking, pienso que siempre ayudan. Y sí, así fue como llegué con Distant Job. Entonces, como te decía antes, pues si queremos conseguir algo distinto, pues también tenemos que tener como que esta iniciativa de decir, ay, voy a buscarlo entonces. Ok, cuéntame entonces, Entonces, ingresaste y, y dónde estabas y una vez que ya ingresaste, no sé si te has ido por algunos países, porque ahora sé que estás en Tailandia. ¿Cómo ha sido este proceso con respecto a el día a día trabajando y también esta opción de estar en otros lugares? Sí, a ver, yo ya llevo en Distant Job más de 2 años. Cuando ingresé estaba en Ecuador, entonces trabajaba desde Ecuador, específicamente en Quito, pero lo hacía desde la comodidad de mi casa. Entonces, obviamente yo tengo no quisiera decir un horario de trabajo, pero tengo mis horas de trabajo, entonces son horas que debo cumplirlas y también tengo mis funciones que debo cumplirlas. Entonces, cuando estaba en Ecuador hacía eso, me dedicaba tal vez a hacer alguno que otro curso y más o menos al año de estar en Distant Job, apliqué a una beca y me gané la beca y me mudé a Taiwán. Entonces ya llevo por acá en Asia como casi un año. Hace un año que me mudé a Taiwán. Estuve estudiando chino y trabajando al mismo tiempo. En este caso
no había mucho problema por la diferencia horaria. Entonces estudiaba en la mañana y podría trabajar directamente en la tarde. El proceso ha sido, bueno, pienso que es solamente cuestión de acostumbrarme y ver los horarios, como que tener una agenda y saber cómo te vas a organizar. Entonces, sí, estuve por 9 meses haciendo esto de estudiar chino y trabajar al mismo tiempo. Hace poco más de 2 meses salí de Taiwán y tuve la oportunidad de ir a Vietnam y ahorita estoy aquí en Tailandia. Estoy igual a nada de regresarme nuevamente a Taiwán porque miré a estudiar mi maestría. Entonces, pues igual aquí pienso que va a ser un poco, no más difícil, pero tal vez un poco más de esfuerzo porque, bueno, una maestría es mucho más difícil que estudiar chino y necesitaría acomodarme los horarios igual, pero en mi empresa, en Lipton Job, pues siempre han estado abiertos a apoyarme, entonces no he tenido ningún problema con esto. Súper interesante. Cuéntame ahora, ¿cuáles son como los indicadores que debes cuidar en tu trabajo para que justo haya esta predisposición de tu empresa en apoyarte? Bueno, yo pienso que los resultados son importantes. Nosotros como reclutadores sabemos que el mercado es muy competitivo, que hay muchas empresas haciendo lo mismo y que hay muchos candidatos buenos allá afuera que van a ser contactados el mismo día que tú les vas a contactar. Incluso muchos de ellos reciben 5 mensajes al día. Entonces, yo pienso que parte de que hagas tu trabajo bien y que se vean los resultados no solo para tu empresa, sino también para el candidato, es saber que pues es otra persona que está allá afuera, que esa persona puede ser tú. Entonces, darle el seguimiento correcto, estar al tanto del proceso es importante. En mi caso, en mi empresa, pues el presentar candidatos, que los candidatos estén interesados, los números, que se vea que se está haciendo el trabajo, que no es simplemente como que estoy en Tailandia y estoy viajando, sino que estoy trabajando, pero estoy trabajando desde otra parte del mundo, pero sigo con mis responsabilidades. Y sí, pienso que el hecho de que el candidato te dé un buen feedback, porque muchas veces recibo mensajes como que, gracias porque tal vez se demoraron 2 días en responder unas preguntas y tú estás ahí pendiente de qué pasó, nunca sabes qué puede pasar. Entonces creo que el feedback del candidato es decir, gracias porque a pesar de que no te contesté, has estado pendiente, como que habla bien de lo que estás diciendo. Entonces eso se refleja en por decirlo, en tus números que tienes en el trabajo. Entonces pienso que eso es importante. ¿Cuáles son como los pasos que tú ratificas que te dan éxito cuando te dan una búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que utilizas? ¿Cómo te contactas? ¿Qué cosas te funcionan bien? Y a mí me funciona bien. Yo básicamente uso LinkedIn. Entonces, lo que a mí me funciona bien es primero, normalmente lo que yo hago, revisar el job description y hago una búsqueda rápida de perfiles en general. Entonces, pues digamos que estoy buscando un full stack developer. Entonces, hago la búsqueda en general del país que me interesaría buscar y veo qué encuentro. Porque obviamente muchos de ellos recién han empezado a trabajar o sí, nunca sabes qué va a pasar. Entonces siempre hago una búsqueda en general antes de contactarlos directamente y luego cuando ya los voy contactando porque pienso que su perfil se ajusta y que podría estar interesado, es el hecho de que el mensaje que le envías se note que leíste su perfil, que se note que en verdad le tomaste tiempo de revisar y que estás interesada en verdad en que esa persona forme parte de tu equipo. Entonces eso es lo que a mí me funciona, que los candidatos sepan que en verdad lo revisé, que en verdad estoy interesada en lo que han venido haciendo y poder tener una conversación. ¿Cuál es el tiempo que normalmente te demoras desde que empiezas hasta que ya tienes como un grupo
de candidatos para tu vacante? Bueno, aquí lo que pasa es que, a ver, yo contacto a los candidatos. Normalmente cuando yo recién empiezo el proceso es muy raro que el candidato te mande su CV o que esté interesado en la primera semana, porque toma tiempo, que hasta que revisen los mensajes y todo eso, pero pasa. Puede ser que en la primera semana reciba un candidato o ya desde la segunda semana empiezas a recibir CVs y empiezas a revisarlos y ya a recibir respuesta. Yo directamente no soy la persona que les entrevista a los candidatos, entonces lo que a mí me funciona y lo que yo noto es que, como te decía, si yo demuestro que en verdad estoy interesada en su perfil, me tomaría una semana o dos en que la persona me envíe su CV y quiera seguir conversando y podamos continuar con el proceso. Entonces yo cada semana presento candidatos. Rara vez, en verdad que rara vez en todo este tiempo es que una semana no he tenido candidatos, es muy raro. Entonces, sí, todas las semanas yo presento candidatos, los reclutadores los revisan, tienen la entrevista y, claro, pasarían a la siguiente fase. Pero a mí me funciona cada semana, aunque sea un candidato, que es bastante, cuando recién empiezas desde cero. Ok, ahora, ahora tú que estás, digamos, en el otro lado del mundo, ¿cómo ves este trabajo desde ahora ya con toda la experiencia, ¿no? Eh, ¿Pensaste tú cuando estudiaste psicología que ibas a terminar así o cómo les iba acomodando? ¿Qué piensas ahora? Y la verdad que no pensé que iba a estar viajando desde, o sea, que iba a estar viajando y trabajando, o que iba a trabajar desde cualquier parte del mundo. Obviamente lo tenía pensado porque siempre me gustó estar en contacto con personas de otros países, aprender sobre nuevas culturas, aprender idiomas nuevos. Lo tenía pensado, pero nunca, por decirte, mi primer semestre, nunca pensé en que sí lo iba a lograr. Era un plan, pero durante mi carrera mi plan era graduarme y terminar todo. Y, y bueno, pero al final pienso que eh, cada materia que tuve en mi carrera universitaria, el haber estudiado idiomas fue lo que me ha traído acá, y lo que me permitió estar al otro lado del mundo. Entonces, pues tal vez lo pensé, pero no pensé que se iba a hacer del todo realidad, pero sí se puede. ¿Tienes ahora como un networking con gente que hace lo mismo que tú, que probablemente no exclusivamente de América Latina, ¿no? Pero ves que hay gente que se está dedicando mucho a reclutamiento IT? Pues a reclutamiento aquí sí, hay bastantes que se dedican a esto, pero más nada que hay bastantes personas que se dedican al trabajo remoto. Eh, el hecho de haber estado en estos 2 meses en tres países distintos, he conocido personas que se dedican a esto, tal vez no netamente a reclutamiento, pero tienen otras industrias en las que puedes hacerlo de manera remota. Y es sorprendente ver que cada vez son más personas y, como dato curioso, hay un montón de mujeres que hacen esto. Entonces, también es algo lindo de ver, porque otra cosa de esto es que tú viajas sola. Entonces, y trabajas desde tu coworking o desde donde estés sola. Y es sorprendente ver que hay más chicas que chicos haciéndolo. Entonces, claro, muchos de ellos tal vez están haciendo sus propias empresas, dan clases. No he conocido muchos que hagan reclutamiento, pero he conocido personas que ya lo están haciendo. Entonces, pues sí, es una realidad a la que solamente hay que dedicarle tiempo y hacer un buen trabajo. Ok, ya para ir cerrando, ¿cuál crees? Entonces, ya he ido mencionando algunos, ¿no? Pero digamos que para cerrar la receta, entre alguien que está ahorita trabajando en reclutamiento no especializado ya en Ecuador o en América Latina y quiere seguir un camino similar al tuyo, cuáles son como las cosas esenciales que debe hacer, que debe estudiar, por dónde debería ir?
para que empiece a irse por ese camino? Ah, yo creería que lo más importante aquí es hablar otro idioma, en este caso inglés, porque hay que tener en cuenta que muchas de las empresas que trabajan de manera remota son americanas o son empresas extranjeras. Entonces, el inglés te va a abrir muchísimas puertas y esto creo que es para todo mundo. Entonces, lo principal, inglés, hacer la investigación, porque tal vez si quieren hacer recursos humanos, pero quieren dedicarse, no sé, a nómina o sí, development o cualquier otra área de recursos humanos, que se puede hacer. Pero para esto, pues yo diría que hacer una investigación previa de lo que quieres, cómo lograrlo, seguir cursos. Muchas veces pensamos como que, no, ¿para qué voy a hacer este curso si tal vez y ni me funcione? Pero siempre cualquier nuevo conocimiento siempre es bueno. Entonces, inglés, hacer una investigación, pienso que tal vez y no ponerte un tiempo en específico, porque todo funciona de cómo tú vayas llevando las cosas, porque claro, en la búsqueda no es que vas a contactar a las empresas con las que quieres trabajar y te van a responder todas, o todas te van a decir sí, tengamos una reunión, una entrevista, no. Saber que te van a decir que no, pero que es parte de, y que de cualquier entrevista fallida y que no haya salido como tú quieres, vas a aprender algo. Porque esperaría que el reclutador te dé el feedback de las cosas que pasaron en la entrevista. Y por último, pues dedicarle tiempo, mantenerse positivo en que sí se puede, saber que si en verdad si lo quieres hacer, se abrirán las oportunidades, pero sí, prepararse es importante. Perfecto, Rebeca. ¿En tus planes está alguna vez regresar a Latinoamérica o no? Sí, de hecho quiero regresar a Ecuador, quisiera visitar a mi familia, a mis amigos, pero por ahora tengo 2 años más acá en Taiwán, y después pues no sé qué pasará, pero sí quiero regresar a Ecuador a visitar a mi familia y amigos. Es lo que más extrañas. La comida. Seguro, eso es lo primero. Sí, Bueno, créeme. muchísimas gracias, Rebeca. Ha sido súper entretenido. Estoy seguro que alguien va a ver este video y se va a inspirar, y quizás siga ese Espero. camino. Sí, espero que sí, que sea de ayuda para las personas que están buscando también un trabajo remoto, seguir preparándose, cumplir sus sueños desde el extranjero, estudiar un idioma, una maestría, lo que quieran, pues en verdad que solamente es cuestión de dedicarle tiempo y confiar en lo que nosotros hacemos. Sí, algunos datos ahí para que sigan la investigación el 100% de trabajos remotos. Parece que el 80% está en carreras tecnológicas, estos de desarrollador y todos los que van alrededor del desarrollo de tecnología. Eh, y ese otro 20% está entre carreras de marketing, y hay un pedacito, el único de talento humano, que tiene que ver con esta, digamos, nube de posibilidades, es el de Recruiter IT. Así es que se está volviendo como una opción, inclusive de gente que no empezó en reclutamiento, pero que quiere tener como un estilo de vida que le permita trabajar de forma remota, el empezar a especializarse en formas de reclutar, ¿no?, a estos perfiles globales. Así es que si están como con esa curiosidad, les motivo, como bien dice Rebeca, a hacer bien su investigación y empezar a decidir a través de eso por dónde quieren empezar ese camino. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Vamos cerrando. No se olviden que Selecta Job Match y este programa Dame tus trucos está hecho para generar una comunidad que nos vayamos dando consejos alrededor de las dificultades, de las buenas prácticas
y del estilo de vida de ser reclutador desde Latinoamérica con una conexión del mundo. Nos veremos en el siguiente episodio. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós.